Ujú. Antonio Mario, el primero es no va. La revolución es, es, es un movimiento de cambios muy radicales que ocurrió en Francia con el objetivo de derrumbar el antiguo régimen, o sea, el gobierno absolutista. Esta revolución buscó cortársela al rey, ¿no? Decapitarlo y con ello empezar la libertad, las ideas de la Ilustración. Fue una revolución que fue liderada por la burguesía, porque estaban ilustrados estos burgueses con ideas liberales. Así fue como se destruyó el absolutismo, iniciándose la edad contemporánea. Entonces, vamos a las causas de la revolución. Primero, el absolutismo del rey. El rey es un desgraciado que no le rinde cuentas a nadie de lo que haga. Te metía a la cárcel porque lo criticabas, ¿no? Te llevaba a la Bastilla. Su esposa era otra, María Antonieta, que no le importaba la pobreza que vivía en Francia. Por eso hay un rumor de que cuando a María Antonieta le dijeron que ya no hay pan, el pueblo no tiene pan, ¿ella qué respondió? Si el pueblo no tiene pan, ¿cuál es la solución? Que coman pasteles, dijo. Entonces, imagina esa respuesta, pues, que le dan. Sí, no está probado que eso lo haya dicho, pero fue un rumor que justificó que también se la corten a ella. Ella era de 14 años cuando se casa con Luis XVI de 30, y así fue como era muy frívola en las fiestas, le importaba muy poco lo que pasaba afuera de Francia, solo le importaban los bailes y las cenas de gala dentro del Palacio de Versalles. Y entonces, y el rey le permite todo eso. La sociedad también estaba dividida en estamentos. El primer estado, el clero; segundo estado, la nobleza; y el tercer estado, la burguesía, los artesanos y los campesinos. Quienes nunca pagaron impuestos, el clero y la nobleza. A quienes le chuntaban los peores impuestos, al tercer estado. Quienes son muy molestos, están los más molestos porque pagan impuestos, la burguesía. ¿Y por qué la burguesía está tan molesta si, como ellos tienen plata, no les afectaría pagar impuestos? La burguesía está molesta porque ella quiere tumbarse al rey para gobernar el mundo, ya que la burguesía se siente excluida del poder político. La burguesía siente que ya ha llegado el momento de lograr su libertad tan ansiada al conquistar el poder bajo los principios de la Ilustración. Los artesanos o sanculots también son los afectados, los campesinos, por supuesto, pero será la burguesía la que, al haberse leído los libros de la Ilustración, estarán preparados para argumentar sus ideales de libertad. Bien, causas económicas era que Francia se había gastado toda su plata en ayudar a Estados Unidos en su independencia. Eso quiere decir que Francia era liberal, ¿sí o no? Francia, ¿por qué ayudó en la libertad de los Estados Unidos? Era porque Francia tenía ideas liberales a favor de Estados Unidos, ¿sí o no? ¿Francia era o no era liberal como régimen político? No, Francia es absolutista. Entonces, si Francia no tiene principios de libertad, ¿por qué ayudó a la libertad de los Estados Unidos? Es que Francia quería vengarse ¿de quién? De Inglaterra, porque Inglaterra le había ganado la guerra de los 7 años. Otra razón era las malas cosechas que había generado que no llueva un año, entonces no había comida,
y hubo una gran hambruna. Y entonces eso fue terrible, los alimentos escaseaban y se escaseaban, suben de precio. Eso generó pues a la hambruna. Una madre tenía que esperar que uno de sus hijos se muera para que sus hermanitos coman, ¿no? Y no bromeo, de que hubo canibalismo, hubo. Entonces la gente tenía que escarbar raíces, comer perros, gatos, todo eso fue terrible. Y el rey, bien gracias, dentro del Palacio de Versalles, haciendo sus fiestas, y la carne que sobraba se le entregaban a los perros. Y así fue como la revolución se va preparando. Entonces ahí está, ¿no? El despilfarro fiscal en el palacio, la gran hambruna y la ideología de la ilustración, ¿no? Los excesos, ¿no? que hay en el Palacio de Versalles y las ideas de la ilustración que empujaron a la revolución. Bien, el rey, desesperado por intentar solucionar la crisis económica de su país, convocó a los llamados Estados Generales. Entonces, la convocatoria a los Estados Generales, no te olvides que Francia estaba dividida en estamentos. La convocatoria a los Estados Generales se hizo porque el rey necesitaba consejos para solucionar la crisis de Francia. Uno de los primeros consejos que se le dio al rey fue que para que la crisis se vaya arreglando, la nobleza debería de pagar impuestos, el clero debería de pagar impuestos. Pero eso no le agradó al rey porque estaría chocando con su gente. Entonces el ministro del rey, Necker, le propone convocar a los llamados Estados Generales. Entonces la primera etapa de la revolución es la etapa monárquica con los Estados Generales. Los estados generales eran como una especie de parlamento donde se reunió la nobleza, el clero y el estado llano, los representantes de los tres estamentos, para, consultar, ¿no? sobre qué solución podría haber. El rey nunca convocó estados generales, estos se convocaban solo ante una extrema urgencia y la urgencia estaba dada. Por eso lo convocó, si no, no hacía esto. Bueno, de esa manera se instalaron los estados generales y el rey eh, eh, decidió pues consultarle al pueblo eh, sobre cuál sería la solución a la crisis económica. Entonces el pueblo vio que tenía la oportunidad de deliberar sobre cómo debería de ser el pago de impuestos y el pueblo pide que todos paguen impuestos, algo que el rey ya había dicho que no a sus propios ministros. Entonces el pueblo propuso ya, entonces una constitución es lo que queremos, ¿no? El rey dijo que no los había invitado para debatir sobre temas políticos de una constitución, sino que les había convocado para ver los problemas de los impuestos, nada más, los temas financieros. Entonces el pueblo respondió, pero rey, lo podemos someter al voto. El pueblo quiere una constitución, podemos someterlo al voto. Y también el tema de que todos paguen impuestos. El rey dijo, ya está bien, lo sometemos al voto, pero con la condición de que el voto sea por clase o por cabeza. ¿Qué le conviene al rey? Que la votación sea por clase o por cabeza. Al rey le conviene que la votación sea por clase, claro. Eso quiere decir que el voto de la nobleza valga por dos, y que el voto del clero también valga por dos. Y el pueblo, como es la chusma, su voto solo vale peso uno. Si esto ocurriera, entonces no se podría hacer la constitución, porque la nobleza diría no a la constitución, el clero diría no a la constitución. Serían 1.200 votos por el no, porque es 300 más 300, 600. Por dos, 1.200. El voto de la nobleza y el clero vale doble. En cambio, si la votación fuera no por clase, sino por cabeza, entonces la ventaja la tendría el sí a la constitución, ganaría el pueblo.
Claro, algunos estarán diciendo, profe, pero quedaría empate, ¿no? 600 por el no y 600 por el sí. En realidad la ventaja la tendría el sí, porque bastaba que un miembro del clero que simpatiza con la humildad del pueblo vote por el sí. Entonces bastaba con un voto del sí para que se apruebe la constitución. Entonces, como al rey no le convenía que el voto sea por cabeza, decidió finalmente disolver los estados generales, pero el pueblo del tercer estado dijo que no se van a ir de ahí, que nosotros somos los verdaderos representantes de la nación francesa y todos somos esos millones de franceses que se mueren de hambre. Entonces, como el rey ordenó que vengan los militares para que los desalojen, el pueblo se fue a un salón que estaba más allá de los estados generales y se encerraron ahí y crearon la Asamblea Nacional. Entonces, la Asamblea Nacional se reunió en nombre del tercer estado y exclamaron, eh, ¿qué es, qué es el tercer estado? Todo. ¿Qué ha sido hasta ahora? Nada. ¿Y qué espera hacer? Algo. Entonces, cuando dicen algo, se refieren a que el pueblo desea hacer política, necesita hacer representación política, quieren llegar al poder. Entonces, ellos tomaron un salón donde el rey jugaba pelota, que es ahí donde se reunió acá, ¿no? Acá se reunió la Asamblea Nacional, y como ahí jugaba el rey pelota a frontón, el pueblo dijo que acá vamos a jurar reunirnos hasta que el rey acepte una constitución. Cuando el rey fue a mandar a un guardia para que desalojen esa sala, el pueblo respondió, vaya usted a decirle a su amo que estamos reunidos por la voluntad del pueblo y que no saldremos de aquí si no es por la fuerza de las bayonetas. Y entonces, acto seguido, la Asamblea Nacional hizo el juramento de que nunca se separarían hasta que se promulgue una constitución para Francia. Y ese fue el juramento del juego de la pelota. Finalmente, el rey se rinde y acepta que hagan su constitución. El rey entonces les dijo, ya hagan su constitución. El pueblo dijo, ¿en serio, rey? No nos están mintiendo. No, hagan su constitución, ya perdí. No, ya bacán, vive el rey, nos ha escarmentado, ¿no? Ya, entonces se vuelve la Asamblea Nacional en Asamblea Constituyente. Pero ¿tú crees que de verdad el rey lo decía en serio? No, ¿verdad? Lo que quería el rey era ganar tiempo, permitiendo que se haga su Asamblea Constituyente para que esa noche movilice al ejército y los reviente a cañonazos. Entonces, el ministro Necker le dijo al rey, disculpe, su majestad, usted le ha prometido al pueblo que podían hacer su constitución y ahora usted va a ir con el ejército. Por favor, no traicione a su pueblo, no los reviente a cañonazos. Pero el rey perdió los papeles con el ministro Necker y le dijo, Necker, no me gusta tu consejo, estás despedido. Entonces Necker se fue y le contó todo al pueblo, a los de la asamblea constituyente. La asamblea vio llegar a Necker y le dijo, hey, ¿qué haces acá, Necker? Tú paras con el rey. No, paraba, ya me despidió. Ah, sí, ¿por qué te has despedido? ¿Qué has hecho? No, solo porque le dije que no venga a reventarlos a ustedes a cañonazos esta noche. ¿Qué? Sí, va a venir esta noche. Oigan, el rey nos va a reventar a cañonazos. ¿Y cómo sabes? Necker nos los ha dicho todo. Gracias, Necker. Necker está con nosotros. Y entonces el pueblo enterado de lo que iba a hacer el rey decidió tomar las armas y muchedumbres tomaron la fortaleza de la Bastilla, que era el símbolo del antiguo régimen. Recuerda que la Bastilla siempre fue una cárcel política. Entonces mataron a los guardianes de la Bastilla y gritaron, todos los presos políticos son libres. Tú ya te imaginarás cuántos presos escaparon, ¿no? ¡Viva la libertad! Más o menos, ¿cuántos crees? De la prisión se escaparon unos como 7.
¿no? Y así fue como, sí, 17 presos nomás habían justo ese día. Ya, pero no importa, lo importante es que fue algo simbólico la toma de la Bastilla. Y es que, y esos 7 sí eran delincuentes comunes, eso sí. En fin, ya, pero lo importante es que dentro de la fortaleza de la Bastilla habían armas. Entonces tomaron las armas y empezó pues todo, ¿no? La gente mataba en la calle, cortaba la cabeza a los aristócratas. Entonces la gente empezó a excederse, ¿no? Al rey le dijeron lo que estaba pasando afuera y el rey preguntó, ¿es un motín? No, su majestad. ¿Es una conspiración? No, su majestad. ¿Es una revuelta? No, su majestad. ¿Una rebelión? No, su majestad. Entonces, ¿qué cosa es eso? Es una revolución. Y así fue como el rey se enteró de que la cosa sí que era grave. Entonces, todo esto causó que la gente, los campesinos y los obreros, empezaron a hacer excesos porque noble que vieran en la calle, mátalo. Ese tiene cara de aristócrata, mátalo. Ese tiene cara del rey, mátalo. Ese tiene cara de reina, mátala. ¿No? Y ese tiene cara de noble también, pero no es noble, es un burgués. No lo mates, no te confundas. Entonces, como, pucha, los campesinos y obreros podían confundirse y empezar a matar a sus amigos los burgueses. Acuérdate que la burguesía está unida a esta revolución. Y como los burgueses, ¿no? Tienen la misma, ¿no? El mismo cool que los aristócratas, como tienen plata, se creó la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, creado por el Marqués Lafayette, se encargó de formar un ejército para proteger a la burguesía ante los excesos del populacho, ante los excesos de la masa más pobre, ¿no? Entonces, es que la gente estaba enloquecida en las calles, mataban, robaban, saqueaban, violaban, ahorcaban, decapitaban, ¿no? Entonces la cosa estaba bien adrenalínica. Entonces, todo esto generó gran miedo, gran miedo. Entonces, la aristocracia se estaba empezando a orinar de miedo ante esa chusma intolerable, esos resentidos sociales, esos enemigos del pueblo. Por eso es que el rey Luis XVI fue puesto en alerta, ¿no? Y, y la gente pues empezó a, a, a- a cometer muchos excesos y también se le pidió a la iglesia que ya no cobre más diezmo. Acuérdate que la Revolución Francesa no solo era contra el absolutismo, no solo era contra el rey, también era contra la Iglesia Católica por los abusos del diezmo y también eran contra los señores feudales, los rezagos feudales que todavía quedaban, hasta quemaron castillos. Entonces, la revolución sí que estaba en su etapa más radical. Ante todo eso, el rey no tuvo más opción que, caballero nomás, aceptar que el pueblo se salga con la suya y se acepta que se haga la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entonces, ¿el pueblo quería eso? Claro, porque en este documento se consagran las ideas liberales de libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Liberté, égalité, fraternité. Y en esta Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano dicen que la soberanía radica en el pueblo, no en el rey. El rey ha sido delegado por el pueblo y que todos somos iguales ante la ley y que los hombres nacen libres y viven libres e iguales en sus derechos. Estos derechos son iguales e inalienables porque son naturales, todos nacen libres y tenemos derecho a la propiedad, tenemos derecho a rebelarnos contra la opresión también. ¿No? Estas ideas liberales fueron influenciadas por la Ilustración y también por la Constitución de qué país, a ver. ¿La Constitución de qué país inspiró a las ideas liberales? La Constitución de los Estados Unidos, es correcto. Entonces, este es el máximo aporte de la Revolución Francesa. Bien,
Pero, ¿de qué vale que estés haciendo tu revolución si la gente tiene hambre? Claro, porque una cosa es acabar con el antiguo régimen y otra cosa es solucionar la crisis económica que ya te dije había empezado desde antes. Entonces, ¿quiénes tienen más hambre, los hombres o las mujeres? A ver, ¿quiénes tienen más hambre, los hombres o las mujeres? Claro, pues porque las mujeres tienen que alimentar a sus hijos. Entonces serán las mujeres las que hagan una marcha de París a Versalles para exigirle al rey que les dé pan. Ya te imaginarás, eran mujeres vendedoras de pescado, otras ambulantes del mercado, que iban pues con sus cuchillos, vendedoras de carne, tendederas, obreras, otras eran prostitutas, otras bien vestidas, otras mal vestidas, otras con harapos, alcoholizadas. En fin, había de todo, ¿no? Entonces, se fueron hasta el Palacio de Versalles y el rey, pues, se dio cuenta que en cualquier momento se meten al palacio y mata al rey. Estas mujeres estaban bravas. Entonces, al rey le aconsejaron, oiga, Su Majestad, mejor lo vamos a llevar a escondernos a otro palacio más seguro. Y así lo trasladan al Palacio de las Tullerías, ¿no? Al Palacio de las Tullerías, que era un lugar más seguro. Bueno. Entonces ocurrió que la crisis no se solucionaba, así es que como no había que comer, no había dinero, no hubo más opción que quitarle sus riquezas a la Iglesia Católica y con eso venderlas y comer algo, ¿no? Entonces, de paso le quitamos las tierras al rey, de una vez. De esa manera, los bienes de la Iglesia quedaron en poder del Estado y era lógico que la Iglesia iba a ser manejada por el Estado. Se le expropió sus bienes, a eso se llama secularismo, y también se le impuso una constitución a la Iglesia, la llamada Constitución Civil del Clero. O sea, por un lado, Francia va a tener su constitución como la gente quería. Por otro lado, va a haber otra constitución, pero para la Iglesia Católica. ¿Y por qué le quieren imponer a la iglesia una constitución? Lo que pasa es que tiene que ser de leyes hechas por los revolucionarios para que la iglesia obedezca. Entre esas leyes de la constitución civil del clero estaba, este, por ejemplo, que los curas serán nombrados por la nación, no serán nombrados ni por el rey ni por el papa. Que el papa, bueno, que los curas van a recibir sueldo del Estado, del gobierno, un pequeño sueldo nomás, ¿ah? Y, y que se reducía el número de curas. Ya no va a haber la cantidad de curas porque mucho diezmo cobran. Y que los curas tienen que prestarle juramento a la Revolución Francesa, que los curas tienen que jurar ante la Revolución Francesa. Entonces ya te imaginarás cómo el Papa puso su grito al cielo. Bueno, entonces todo estaba saliendo muy bien. Hasta acá, ¿qué han conseguido los revolucionarios? Uno, su constitución para Francia y la constitución para la Iglesia. Dos, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. ¿Qué más dijimos? Se está eliminando el sistema feudal, se está expropiando los bienes de la Iglesia, secularismo. Y bueno, y la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, que ya lo dije, ¿no? La Revolución Francesa tenía que haber acabado aquí, sin embargo, esta no acabó porque el rey cometió un grave error. El rey intentó fugar de Francia. El rey intentó huir a Austria, el país de su esposa. Buscó refugio, intentó buscar refugio, pero fue detenido en la frontera y fue descubierto que se había disfrazado de mendigo y a su mujer la disfrazó de sirvienta, pero fue detenido en la localidad de Barents y de esa manera fue que lo arrestaron. Entonces, al rey no lo mataron porque como no logró escaparse, entonces no hay pruebas de que se consumó el delito. Pero lo intentó, pero como no se consumó el delito, entonces le dieron una segunda oportunidad, pero con la condición de que el rey
permita que existan grupos políticos. Grupos políticos, sí. ¿Y qué es eso? O sea, partidos políticos. También la condición era de que, bueno, el rey firme la Constitución de Francia. Y el rey iba, pues ni modo, pues la tuvo que firmar. Y en esa Constitución se garantiza la división de poderes, ¿no? Claro, el rey es el poder ejecutivo, pero también va a haber un poder legislativo que lo vigile. Sus decisiones deben de ser aprobadas por los ministros. Eh, entonces, ya, pues caballero, ¿no? El rey tuvo que firmar la Constitución y, como dije, aceptar la existencia de nuevos partidos políticos y como acepta, la Asamblea Constituyente se convierte en Asamblea Legislativa. Se llama legislativa porque ahora va a haber grupos políticos que ayuden a legislar. Para legislar se necesita grupos políticos, o bueno, partidos políticos, como dicen ahora. Y es que los partidos, ¿para qué sirven? Los partidos sirven para que esta asamblea legislativa promulgue leyes. Esta asamblea legislativa necesita promulgar leyes para que se pueda desarrollar los principios de la Constitución. Y se necesita estos grupos políticos para que se debata si se aprueba o desaprueba esas leyes. Entonces, en estos grupos destacaron tres: los fuldenses, que eran monarquistas, y ellos se sentaban en el lado derecho de la asamblea. Los fuldenses defendían al rey a capa y espada. Los fuldenses decían que haga lo que haga el rey, no debería nunca de morir. Sea o no sea culpable, el rey no debería jamás ser asesinado. Ellos defienden al rey. Son monarquistas. Monarquistas constitucionales, eso sí. Pero habían otros dos partidos, girondinos y jacobinos. Girondinos y jacobinos, a diferencia de los fuldenses, simpatizan por una república. Entonces, los girondinos quisieran para Francia una república, jacobinos también. Tanto girondinos como jacobinos se sentaban en el lado izquierdo de la asamblea. Y los girondinos estaban compuestos por burgueses ricos. Los jacobinos estaban compuestos por burgueses empobrecidos. Entonces, uno de los dos eran los más radicales, los jacobinos o los girondinos. ¿Quién de los dos crees tú que eran los más radicales republicanos? ¿Los jacobinos o girondinos? Claro, los jacobinos. Los jacobinos, como eran burgueses pobres, entonces, esta sería la ecuación, ¿no? A más pobres, eres más radical, ¿no? Si tienes algo de plata, eres más moderado. Y justamente los girondinos, como eran burgueses de plata, eran republicanos moderados. Cuando digo moderados, ¿qué ejemplo pongo? Los girondinos dicen, el rey solo debe de morir si hay pruebas de que es culpable. Si no hay pruebas de que es culpable, no debería de morir. Los jacobinos, en cambio, ¿qué dicen? Haya pruebas o no haya pruebas de que es culpable, el rey sí debe de morir. Entonces, como ven, los girondinos eran más moderados, los jacobinos eran más radicales. ¿Quiénes eran más bien los que defendían al rey y que decían que haga lo que haga el rey nunca debería de morir? Ellos eran sus principales defensores, los fuldenses. Acá está en francés, los feuillants, ¿no? Pero es acá lo voy a escribir ya, ful, así se escribe en Perú, los fuldenses, ya, los fuldenses. Eh, Ellos serían de la derecha o de la izquierda. Si tú defiendes al rey y no lo criticas, estás con el sistema. ¿Eres de la derecha o de la izquierda? Los fuldenses son de la derecha porque se sentaban en la parte derecha de la asamblea. En cambio, los jacobinos y los girondinos se sentaban en la parte izquierda. Desde ahí nacen los conceptos: soy de derecha, soy de izquierda. Si soy de derecha,
acepto el sistema capitalista, acepto al gobierno de derecha capitalista y liberal, y viva la desigualdad, carambas, y viva la pobreza, carambas, porque tú eres pobre porque no estudias. En cambio, la izquierda dice, tenemos que ir en contra de esta burguesía, en contra del sistema, en contra de lo establecido, en contra del modelo capitalista, ¿no? Entonces, izquierdas, hay izquierda comunista, izquierda nacionalista, ¿no? Antauro. Entonces, esas es las secuelas de la Revolución Francesa. Bien. Y ya, entonces tenemos grupos políticos. También hay otro grupo político, por ejemplo, la llanura o pantano. Sí, claro, son izquierdas burguesas, claro. Los girondinos eran más ricos, ¿no? Los jacobinos, como eran burgueses más pobres, eran más radicales, ¿no? Por eso los sanmarquinos, como son estudiantes más pobres, a ellos les gusta hacer marchas. En cambio, los de la católica piensan en la pobreza, pero primero piensan en su carro, último modelo. Entonces son caviares, ¿no? Son, diríamos, esos son los de... Tengo amigos de la Cato, pero normal, no se paltean que yo les diga caviarcitos. Y a mí me dicen rojazo, me dicen. Que saben que soy de San Narcos. Ni modo, así es la vida. Bueno, entonces tenemos aquí otro grupo político que te iba a presentar, la llanura o pantano. La llanura o pantano, ellos son los que eh, no son ni de derecha ni de izquierda, mira, ve. Así, la llanura o pantano, repito, es otro grupo político que se sentaban en el medio. O sea, no quieren ser ni de derecha ni de izquierda, son, digamos, mudos. Ellos más que todo son neutrales. Más que dar una opinión, les gusta escuchar cómo se enfrentan los demás grupos. Parecieran aguas podridas, por eso también le llaman pantano, porque están ahí pudriéndose sin hacer ninguna acción. Entonces, ellos son de la llanura o pantano, ¿ya? Eh, no, chismosos no, independientes, vamos a decir, independientes, neutrales, independientes. Ya, y también estaban acá, los cordeleros. Ahora tú dirás quiénes son los cordeleros. Bueno, cordeleros son franciscanos, le decían. Franciscanos porque ocupaban un convento de la antigua orden de los franciscanos, pero también le decían cordeleros porque en vez de correa usaban un cordón en la cintura. Ahora, ellos estaban más vinculados a girondinos o jacobinos. Los cordeleros estaban más vinculados a los jacobinos, a los jacobinos. Sus amigos más queridos eran los jacobinos, ¿no? Incluso ellos llegaron a ser el ala radical de los jacobinos. O sea, si los jacobinos eran radicales, los cordeleros eran, digamos, sus voceros más importantes, ¿no? De ese radicalismo. Bueno, entre ellos estaba Danton. Danton es este personaje, cordelero, que luego se unió a los jacobinos, ¿no? Al jacobino Robespierre, tú debes de haber escuchado hablar de Robespierre. En cambio, este gordito, cachetón, ¿no? Danton. Danton era de esos hombres que les gustaba las buenas mujeres. Danton, bueno, sobre él pasaron las mujeres francesas más hermosas, ¿no? Y eso que el hombre era gordo, tenía buen diente, ¿no? Amaba a las hermosas mujeres, la buena vida, la buena comida, el peligro también. Así era Danton. Él decía que ser prudente es bien aburrido. Era robusto, alto, ¿no? Y como ven en la foto, recontra feo. Lo que pasa es que su cara estaba totalmente picada por las secuelas que le dejó la viruela. Además tenía la nariz rota, pero a pesar de eso, las mujeres le caían a sus pies. ¿Y por qué? Porque tenía una oratoria brillante, donde todos terminaban amando, hasta los hombres. Bueno, al final se unió a los jacobinos, ¿no? A los jacobinos. Bien, entonces tenemos los grupos políticos hasta aquí. em, y creo que ya deberíamos de poner fin a la clase, ¿verdad? Claro, porque la Revolución Francesa ya debió de haber acabado aquí. Bueno, hasta aquí, ¿qué es lo que ha logrado Francia?
Francia tiene su constitución. A la iglesia también le han impuesto su constitución. Le han quitado sus bienes a la iglesia. Han sometido al sistema feudal. Tienen la Declaración de los Derechos del Hombre. Tienen sus grupos políticos, ¿no? Entonces, ¿qué más quiere? Ya Francia lo logró. Pero la revolución va a continuar. ¿Y ahora por qué? Porque el rey otro error cometió. ¿Qué hizo? El rey le pidió a Prusia y a Austria que le declaren la guerra a Francia. El rey Luis XVI le empezó a mandar cartas a el duque de Brunswick, que era este duque prusiano, y le decía, amigo, invade mi propio país, por favor, mátame a estos revolucionarios y libérame, que estoy aquí en el Palacio de las Tullerías. Entonces, el duque de Brunswick moviliza su ejército hasta las afueras de París y amenaza a los revolucionarios diciéndole, escúchame, pueblo revolucionario de Francia, te habla el duque prusiano de Brunswick para decirte que queremos liberar al rey, que está cautivo por culpa de ustedes. Así es que si los vuelves a amenazar al rey o a su esposa María Antonieta, o le tocas un solo pelo a la familia real, te las vas a ver con mi ejército prusiano. Voy a destruir París porque te estás metiendo con el duque de Brunswick. Bueno, el pueblo francés, después de tremenda amenaza, ¿qué dijo? Oye, 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 aguanta, aguanta, aguanta. ¿Quién eres tú, oye, cochino, asqueroso, astuto, perverso, que nos vienes a amenazar? ¿Quién te has creído que eres? Aguanta, muchachos, pero antes que saquemos conclusiones, ¿cómo sabe este duque prusiano que queremos hacerle daño al rey? ¿Acaso el rey se está comunicando con el duque? No, imposible, si el rey está encerrado en las Tullerías, ¿cómo se va a comunicar si no existe el WhatsApp? Sí, pero de otra manera, pues chicos, ¿cómo sí? ¿Cómo así? Por cartas. Es cierto, ¿tú crees? ¿Tan bajo nos estaría traicionando el rey? Pues la única manera de saberlo es ir al Palacio de las Tullerías, asaltar el palacio y buscar las cartas. ¡Vamos! Y se lanzan al asalto del Palacio de las Tullerías. Ya te imaginarás cómo entraron al palacio, mataron a los guardias del rey. La multitud ingresó por todas las salas del palacio. Había un carnicero con su hacha afilada buscando a María Antonieta, yo me la quiero cortar, decía. Otros entraron al cuarto del rey y lo encontraron en su cama. Estaba dormido y dio un salto, ¿no? Se despertó. Eres un traidor y un falso, siempre lo has sido, pero ten cuidado porque la gota del vaso ya está a punto de rebalsarse. Estamos hartos de ser tu juguete. Seguidamente encontraron las cartas en el sótano. Ahí las tenían guardadas. Con esto se probó que el rey sí se estaba carteando con el duque de Brunswick. Ah, no. Ah, no. Este rey es un traidor. Quedan hechos prisioneros él y su esposa. Pero adivina qué pasó inmediatamente. Prusia y Austria invadieron Francia y declaran la guerra. Entonces empieza la guerra, la batalla de Valmy. Los franceses declararon la patria está en peligro. Fue entonces así que se da la gran batalla donde ganaron los franceses. Eh, claro, las marchas de octubre es el nombre que se le da a tantas marchas que hubo del pueblo contra la realeza, ¿no? Entonces, cuando se logró la victoria en Valmy, arrestaron, ¿no?, a la familia real, se contó la Marsellesa. La Marsellesa es el himno nacional de Francia que se compuso en esa época, ¿no? ¿Han escuchado la letra? La letra es difícil, ¿no? Adelante, adelante, pueblo, que estás triunfando por la libertad. La música es más conocida, ¿no?
Algo así, ¿eh? Algo así. Entonces, se abolió la monarquía, se abolió la constitución, se le sometió a juicio al rey y se estableció la república. ¿Sabe qué, rey? Usted ya no es más nuestro rey. Hemos decidido eliminar la monarquía e iniciar la república. Y hasta ahí hemos terminado la fase monárquica. Y para entrar a la segunda fase de la revolución, la fase republicana, necesitamos hacer un repaso. Hasta aquí hemos visto 4 etapas. Estados generales, a ver qué pasó ahí. El rey convocó, profe, los estados generales para ver cómo se solucionaba la crisis financiera. Sí, pero el pueblo, ¿con qué le salió al rey? Que querían una constitución. El rey hubiese querido la constitución, pero primero quería el voto. Pero el rey vivo, ¿qué tipo de voto quería para que no gane la constitución? El voto por clase. Entonces se da el problema del voto. Al final el rey anula los estados generales, pero el pueblo convoca a una asamblea, la Asamblea Nacional, donde se reunieron y juraron nunca separarse hasta que el rey acepte una constitución, y eso fue el juramento del juego de la pelota. Al final el rey acepta que hagan su constitución, se convoca la Asamblea Constituyente, el rey quería destruir la Asamblea con un golpe de Estado, con bayonetas, pero el pueblo enterado de eso, gracias a Necker, toma el palacio, perdón, ¿qué tomó? La Bastilla, ¿no? Tomó la Bastilla, hubo mucha violencia, se le empieza a expropiar a la iglesia sus bienes, se sometió al sistema feudal, se dio la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, al final se dio la Constitución para Francia y la Constitución Civil del Clero. Pero la revolución no termina ahí porque el rey, ¿a dónde intentó fugar? Pero fue detenido en la frontera. Intentó fugar al país de su esposa. ¿Qué país era? Intentó fugar a, intentó fugar a Austria. Entonces fue detenido y le dieron la oportunidad de que puede seguir vivo, pero con la condición de que permita que hayan grupos políticos, y habían los fuldenses, los girondinos, los jacobinos y los centristas o de la llanura, ¿no? Ah, y los cordeleros que se fusionan con los jacobinos. Y entonces la revolución ya tenía que haber acabado, pero ¿cuál fue el segundo error que cometió el rey? Le pidió a Prusia y a Austria que invadan Francia. Se produjo la batalla de Valmy, gana Francia, y ahora el rey ya no se la perdona. Lo despiden y entra la república. Entonces, a continuación, vamos con la fase republicana. La fase republicana se subdivide en 3 etapas. Primero, la etapa de la convención, luego el directorio y luego el consulado. En la convención es como una especie de parlamento, porque acuérdate que si hay una república, pues la convención es como un parlamento donde están los republicanos. ¿De qué partidos? A ver, te dije que 2 eran republicanos. ¿Quiénes integran la convención? 2 grupos políticos, tanto girondinos como jacobinos. Nadie es de la monarquía. Ya, ahora, los girondinos, este, ellos ocupaban las bancas de la derecha. eh, Y ellos decían, como ya lo expliqué, que la revolución tiene que hacerse siempre respetando a la ley y las libertades. Y solo el rey debe de morir siempre y cuando haya pruebas de que es culpable. Ya, los girondinos eran los que gobernaban principalmente en la convención. Como ellos habían dirigido la batalla de Valmy, su prestigio los había llevado a gobernar principalmente la convención. Entonces serán los girondinos los que decidan la muerte del rey. Entonces recuerda que para los girondinos, el rey solo debe de morir si hay pruebas de que es culpable. ¿Habría pruebas de que el rey es culpable? Claro, las cartas, la guerra, la batalla de Valmy. Ya fuiste rey. Ahora sí, a Luis se la van a cortar. De esa manera se decidió la ejecución del rey Luis XVI, que
decidieron su ejecución en la guillotina. Así fue como en la Plaza de la Concordia de París lo declararon culpable de conspirar contra la libertad de Francia y de atentar contra la seguridad del Estado. Se procedió a la votación. Que levante la mano los que quieran que muera el rey. 360 levantaron la mano. Ya. Que levante la mano los que no quieren que muera el rey. 360 levantaron la mano. ¡Hala! ¡Qué suertudo ese rey! ¡Empate! ¿Y ahora qué hacemos? Entre la multitud apareció el duque Felipe de Orleans, primo del rey, y él dijo, yo todavía no he votado. Su duque, ya. Vota, pues. ¿Qué decides? Mi voto es que maten a mi tío. Buena. Entonces, ahora sí lo van a ejecutar al rey. Entonces, por un voto se decidió su destino. Cuando el verdugo ya iba a colocar la cuchilla para que ésta caiga y antes de eso, Luis empezó a gritar, muero inocente de todos los cargos que se me han imputado. Perdono a todos los autores de mi muerte y ruego a Dios que mi sangre nunca caiga sobre Francia. Y tú, pueblo desgraciado, solo quiero decirte que te vayas a la red. Y ahí ya no lo dejaron que termine de hablar. Ordenaron que la cuchilla caiga y sácate. Y así fue como lo terminaron ejecutando al rey. Su cabeza fue agarrada de los pelos y se lo exhibieron a la multitud y la multitud gritó, ¡Viva la República! Y así fue como esta noticia dio la vuelta al mundo, a pesar que no había tele, ya que todos los demás reyes del mundo empezaron a temblar. Hoy, han matado al rey de Francia. ¡Hala! No vaya a ser que mi país también me quiera repetir lo mismo conmigo y con mi cabeza. Tenga cuidado, Su Majestad. Pucha, no vaya a ser que se ponga de moda cortar cabezas a todos los reyes absolutistas. Tiembla el rey de Prusia, tiembla el rey de Austria, tiembla los demás países. Por eso es que se decidió que los países se vayan a formar coaliciones en contra de Francia, en contra de esta revolución. Y así fue como, no, 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 María Antonieta no muere, no muere. María Antonieta quedó viva porque ella era la reina, no era el rey. Profe, se salvó. Sí, pero solo por un tiempo. Que después igual se la cortaron a ella también. Sí. ¿En qué época? Robespierre. Todavía no llegamos a Robespierre. Decía entonces que los países empiezan a temer de que se ponga de moda cortar cabezas a los reyes. Y así fue como se forman las coaliciones. La primera coalición la lideró Austria y Prusia, pero a Austria y a Prusia, que ya lo conocíamos de Valmy, se le unieron Inglaterra, España, Italia, Holanda, Rusia. ¿Y por qué? Porque todos esos países eran absolutistas, excepto Inglaterra. Si Inglaterra no era absolutista, Inglaterra era liberal, ¿por qué Inglaterra sería enemigo de la Revolución Francesa? Que la Revolución Francesa tiene ideas liberales. Inglaterra también defiende la libertad. Pero entonces, ¿por qué Inglaterra se hizo enemigo de la Revolución? A ver, ¿quién me dice eso? Por la independencia de Estados Unidos. No, 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 no es tanto por eso. Por ser Francia, ya, pero no es por ser Francia. Es porque para los ingleses una cosa es odiar al rey y otra cosa es matarlo. O sea, los ingleses están en contra de la muerte de un rey, porque entonces estarías contradiciendo tus ideas liberales. Una cosa es, o sea, por defender la libertad no vas a estar matando. O sea, te estás contradiciendo tus ideas liberales. O sea, tú amas la democracia y estás de acuerdo con la pena de muerte para los delincuentes. Profe, o sea que, y si usted lo extorsionan, y si lo matan, y si lo roban, ya, pero entonces, si yo estoy de acuerdo con la pena de muerte, sería bien hipócrita que yo defienda la libertad.
¿no? Entonces, si estoy a favor de la pena de muerte, tendría primero que confesarme simpatizante de las dictaduras etnocaceristas, ¿no? Entonces, por eso es que Inglaterra no quiere que Francia triunfe con su revolución, porque la revolución francesa se estaba convirtiendo en una tira de bandidos forajidos y tiranos que estaban excediéndose. Ya habían empezado con el rey. No vaya a ser que después empiecen a matar gente inocente, así como el terrorismo de Sendero, ¿no? Como que cómo se combatió a Sendero. Fujimori combatió a Sendero matando gente inocente, ¿no? Y Sendero también mataba campesinos que eran inocentes. Entonces, ese era el tema. Eh, bueno, entonces muere el rey y como los girondinos estaban tomando el poder, poco a poco serán los jacobinos los que le quiten el poder a los girondinos. Repito, los jacobinos, al mando de Robespierre, eh, empezaron a tenerle bronca a los girondinos. ¿Pero por qué bronca? ¿Qué habían hecho de malo los girondinos? Es que eran bien blandos. Los jacobinos son extremistas, son izquierdistas extremistas. Ellos, también llamados montañeses, porque se sentaban en la parte más alta de la convención, en las gradas, las galerías más altas, eh, representaban a la burguesía pobre, eh, y ellos decían, a ver, la revolución está empezando a tener varios enemigos, no solamente países que están formando coaliciones, sino también muchos de los franceses que todavía le tienen pena la muerte del rey. Esos traidores franceses van a morir y esos extranjeros que se van a aliar en contra de nuestra revolución también los vamos a ganar la guerra. Pero no podemos ganar la guerra a nuestros enemigos externos ni internos con esta gente tan blanda como los girondinos. Entonces, los jacobinos acusaron a los girondinos de unos débiles en sus actitudes de enfrentar a sus enemigos. Por eso les hacen un golpe de estado, o bueno, los desplazan y será Robespierre quien ahora tome el poder, ¿no? Entonces, así es como los jacobinos deciden asumir el trono, bueno, el poder en la convención, y ya con Robespierre empiezan a dar muchas leyes extremas. Iníciase así el gobierno del terror. El gobierno del terror, Robespierre decía que había que imponer el terror para garantizar la libertad. Entonces, para garantizar la democracia y la libertad hay que matar a los enemigos, tanto internos como externos, porque estos enemigos ponen en peligro la libertad. Y para eliminarlos hay que imponer todo el terror, porque solo así vamos a salvar a Francia. Eh, Entonces, se, Robespierre da otra constitución, que sería la Constitución de la República, que permite el sufragio universal, la educación gratuita, ¿no? Porque son ideas liberales. Acuérdate que son liberales raros. Les gusta la libertad, pero matando un montón de gente, que son sus enemigos. Eh, entonces, también se creó el Comité de Salvación Pública. El Comité de Salud Pública o de Salvación Pública se encargaba de curarte la enfermedad que tienes. ¿Qué enfermedad normalmente tenían los franceses? Ser monarquistas. Entonces, a ver, usted, ¿le tiene pena que el rey Luis XVI se haya muerto en la guillotina? Un poquito, pues porque ya me había encariñado con ese rey. Ah, ya, usted está enfermo. ¿Cómo vas a tenerle cariño a tu rey? No te preocupes. Mi gobierno del terror te va a curar tu enfermedad. ¿Y cómo se cura esa enfermedad, Robespierre? En la guillotina, ya vamos. Y así es como se da el Comité de Salud o de Salvación Pública, ¿no? También se da el Comité de Seguridad General. En este comité se va a capturar a los sospechosos de ser enemigos de la revolución.
y ser llevados ante un tribunal revolucionario para ejecutarlos inmediatamente. Por eso es que con todo esto llega de pasadita la ley de los sospechosos. Con la ley de los sospechosos, Robespierre dice que todos los franceses que no hayan hecho nada por la revolución son sospechosos de complicidad con el rey. Entonces, entraban a las casas en nombre de Robespierre, y bueno, requisaban todo, los libros, los escritos. Entonces, a uno le encontraron un libro que decía la biografía de Luis XVI. ¿Qué haces leyendo este libro? Señor Robespierre, es que yo soy profesor de historia y soy historiador. ¿Qué haces con este libro? Tú lees a Luis XVI, o sea, a ti te gusta este rey, tú admiras a este antiguo régimen, eres sospechoso de admirar al rey. No, pero es para entender su gobierno y contarle a mis alumnos. Tú vas a la guillotina por sospechoso. Oye, qué mal, Robespierre, ¿no? Por simple sospecha te llevaban a la guillotina, ¿no? Después, este, eh, me haces acordar cuando Fujimori mandó a los soldados a San Marcos para limpiar el terrorismo en San Marcos. Entonces los soldaditos encontraban que los estudiantes tenían plumones rojos en su mochila. Y si tienes un plumón rojo, este es terrorista. ¿Por qué? Porque las pintas Sendero lo hacía con plumón rojo. Oye, pero ¿y si es una coincidencia y no era terrorista y usaba el plumón rojo para sus trabajos? ¿Eres sospechoso? 20 años a la cárcel mínimo. Entonces más o menos era así, ¿no? El régimen del terror. Eh, y así se murieron 40.000 franceses por mes. 40.000 franceses al mes. El verdugo ya estaba harto de subir la cuchilla, bajar la cuchilla, subir la cuchilla, bajar la cuchilla. Y los franceses iban a morir cantando la marsellesa, ¿no? Y así morían. Fue entonces que Robespierre empezó a caer ya chinche, ya. Algunos le querían romper la mano para que no lo lleven a la guillotina, pero Robespierre decía, soy incorruptible. El comité de clemencia, no sé, nunca he escuchado sobre el comité de clemencia. Jorge, a ver, mándame la foto de lo que estás leyendo, del contexto, o qué sabes sobre eso. O sea, podía pedirse clemencia, pero no había clemencia. Robespierre no tenía clemencia, él era el incorruptible, ¿no? Su gobierno, también conocido como el Terror Rojo, eh, de esa manera, de poner fin a ese tipo de gobierno. Ah, ya, claro, claro, claro. Pero eso viene después. O sea, cuando ya los excesos de Robespierre fueron demasiados, ya se tuvo que crear un comité de clemencia porque ya había que pararle la mano a Robespierre. Pero todavía no quiero terminar con Robespierre, ¿no? Robespierre también hizo un calendario revolucionario, el calendario, eh, el calendario juliano, que era el calendario de Roma, fue cambiado por el calendario revolucionario. En ese calendario ya no se van a poner los meses tradicionales de enero, febrero, marzo, sino los meses van a llevar el nombre del clima del mes en el que se encuentra. Por ejemplo, brumario, porque el mes de la niebla. Pluvioso, mes de la lluvia. Ventoso, mes del viento. Germinal, germinan las flores. Floreal, no aparecen las flores, etcétera. Ese fue el calendario que hizo Robespierre. Lo hizo para que la gente trabaje más días y descanse menos, ¿no? Bueno, Robespierre, que era jacobino, ¿a quién perseguía? ¿A qué grupo político perseguía? Lo dije porque los acusaba de muy blandos a los girondinos. Claro. Por eso es que eh, Robespierre tenía a un amigo llamado Marat, al cual le ordenaba que apunte quiénes iban a morir en la guillotina.
Entonces, Marat, como tenía una enfermedad a la piel, él se iba a hacer sus baños de tina y entonces un día le tocan la puerta y era una girondina, Carlota Corday. Y entonces, ¿quién es? Hola, Marat, soy Carlota, ¿puedo pasar? Ah, Carlota, me estoy bañando. No importa, ¿puedo ver? Ah, bueno, claro, pasa. Entonces Marat se emociona. Y Carlota, hola Marat, ¿qué estás haciendo? Me estoy bañando, pues mujer, ¿no ves? ¿Qué estás haciendo con una mano? Ah, me estoy jabonando. No, pero ¿y con la otra? Ah, con la otra ya te voy a decir, estoy escribiendo en un papel los nombres de los que mañana van a ir a morir a la guillotina. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Ah, porque mi jefe Robespierre me ha dicho que muchos girondinos son unos traidores. Y bueno, muchos de los que están en este papel son tus amigos, Carlota. Cuidado, Carlota. Tú también no vayas a salir en esta lista. Entonces, en ese momento, Carlota saca un cuchillo, esos de matar chanchos en el mercado, y le dijo, o sea que con esa mano haces justicia, miserable, y en ese instante Carlota, le metió 34 puñaladas de casualidad y lo asesina a Marat. Y de esa manera fue que obviamente Carlota sería guillotinada por matar a Marat, pero Carlota se fue contenta a morir diciendo, cuando muera, me voy orgullosa, porque con la muerte de ese miserable impediré que muchos de mis amigos mueran, al menos por mañana. Pero como ya te diste cuenta, Robespierre ya se estaba pasando de la raya, así es que un día lo capturaron y le cortaron la cabeza. ¿Quién fue el que lo capturó y le cortó la cabeza? El grupo político, esos que no hacían nada. ¿Te acuerdas cómo se llamaba ese grupo que paraba así todo calladito? Que son los que más bien escuchan, son los moderados, claro, los de la llanura, o también llamados los del pantano, ya. Entonces, ellos fueron los que capturaron a Robespierre, profe. ¿Y por qué? Es que los girondinos, que eran enemigos de Robespierre, lo planearon todo, pero los que aplicaron el golpe de Estado fueron los del partido de la Llanura Pantano, eh, preparado todo por los girondinos, por cierto. Entonces, la Llanura Pantano le hizo el golpe de Estado conocido como 9 de Termidor, muere Robespierre y con la muerte de Robespierre se acabó el terror. Entonces, se inicia un nuevo tipo de gobierno. Dentro de la República todavía seguimos, que se llamó el Directorio. El Directorio, o sea, en la República, ¿qué hemos visto hasta acá? La Convención, el Directorio, ahora estamos, y luego viene otro, el Consulado, y ese ya con Napoleón al poder. El Directorio es una especie de gobierno que más se parece a un Consejo de Ministros, conformado por 5 directores. Estará dirigido por un tal Barras, por el director Barras, Jean-Paul Barras. Eh, y como ya había muerto Robespierre, los girondinos decidieron vengarse de sus antiguos verdugos, como los jacobinos. Entonces, ahora serán los girondinos los que persigan jacobinos. Y a eso se le conoce como el terror blanco. Entonces, ahora los girondinos persiguen jacobinos en venganza porque antes eran los jacobinos los que perseguían girondinos. Y luego de eso, también se sofocó la conspiración de los iguales. ¿Y qué es eso? Un tal Babeuf, Francois Babeuf, eh, quería abolir la propiedad privada. Él era un comunista. Entonces, como querían que todos seamos iguales, por eso se llama la conspiración de los iguales.
Quería que se repartan las riquezas para todos los pobres. Bueno, Barras no era comunista, así es que lo ejecutó. Eh, Ahora, Barras sabía que Francia también seguía teniendo enemigos. ¿Qué países te acuerdas que eran los principales enemigos de Francia y que ya les habían hecho la batalla de Valmy antes? Eran dos países, ¿no? Austria y Prusia. Y no olvides que se había unido Inglaterra también. Ya. Entonces, Barras llama a un joven general de 26 años que lo recordaban porque se había batido en la batalla de Valmy. Se llamaba Napoleón Bonaparte. Entonces, Barras lo manda a llamar y le dice, Napoleón, como tú eres un gran general que ha destacado en la batalla de Valmy, te tengo una misión. Vas a ir a enfrentar a los austriacos que se encuentran en Italia. ¿Entendido? Y Napoleón, ya. Muy bien, Napoleón. Entonces manda Napoleón con sus tropas y Napoleón derrota a los austriacos en Italia. Entonces se firma la paz de Campo Formio. Napoleón había vencido. Rapidito fue la victoria, ¿no? Fue, triunfó y ya regresó. Entonces Barras lo ve regresar rápido. Oye, ¿qué? ¿Napoleón? ¿Ya tan rápido has vuelto? ¿Ya ganaste? Ya. Ese Napoleón, felicitaciones, Napoleón. Entonces, Barras empieza a preocuparse. No, que este Napoleón va a ser un hombre muy popular. No voy a hacer que después me quiera sacar a mí del poder. No, no me conviene que se haga tan popular. A ver, le voy a mandar otra misión más peligrosa, a ver si a poder. Bien, Napoleón, felicitaciones. Te tengo otra misión. Inglaterra también está en pie de guerra contra nosotros. Vas a ir a atacar a los ingleses, pero no en Inglaterra, sino te vas a ir a Egipto, porque los ingleses iban a pasar por Egipto para dirigirse a su colonia de la India. Era un paso necesario para poder llegar a su colonia de la India. Entonces, Napoleón, tú los vas a esperar a los ingleses en Egipto. ¿Está de acuerdo? Ya. Entonces, Napoleón, obediente como siempre, va y cuando llega a Egipto, derrota a los soldados que Inglaterra había mandado a pelear, que no eran ingleses, eran turcos. Pero los turcos peleaban en nombre de Inglaterra, eran mercenarios. Bueno, la cosa es que Napoleón derrota a los turcos en la batalla de las pirámides, la batalla de las pirámides, y como había vencido, Napoleón empezó a descansar, caminar por Egipto y vio las pirámides de Egipto y wow, se sorprendió, ¿no? Él dijo, 4000 años de historia os contemplo. Luego cometió el error de que había demoradose mucho en estar estudiando, ¿no? Egipto, como si estuviera dándose vacaciones en Egipto. Incluso ahí descubrieron una piedra donde estaba la escritura jeroglífica. Fue Francisco Champollion. Francisco Champollion fue el que descifró la escritura jeroglífica, iniciándose así la famosa ciencia de la egiptología. Claro, la piedra de Rosetta. Y entonces, de esa forma, Napoleón es uno de los fundadores, ¿no?, de la egiptología, porque gracias a él se sentó las bases del estudio de la cultura egipcia. Bueno, pero mientras Napoleón se distraía estudiando Egipto, los ingleses se preparaban para la venganza. El almirante inglés Horatio Nelson descubrió la escuadra francesa que estaba anclada en el puerto de Abukir, África, y se la hundieron por completo. Napoleón estaba convencido de que Barras le iba a traer los refuerzos, porque Barras le había jurado que le mandaría refuerzos para vencer a los ingleses en Egipto. Entonces, cuando Napoleón regresa a Abukir a ver si ya los barcos habían llegado, los pocos barcos que tenía ya estaban hundidos ya. Entonces, Napoleón no lo pudo creer. Napoleón solo quería llegar a Francia y agarrarlo a Barras y dejarlo como camote. Estaba tan molesto que Napoleón se vengó del esfinge de Gizeh, le reventó la nariz. Por eso la esfinge de Gizeh no tiene nariz. Se la rompieron las piedras de los soldados de Napoleón que se vengaron del esfinge por su derrota ante los ingleses.
Entonces Napoleón regresa a Francia y lo primero que hizo fue hablar con su hermano, ¿no? El hermano de Napoleón, José Bonaparte. Le dijo, oye hermano, la gente te quiere. ¿Por qué no le haces un golpe de estado a Barras? Napoleón, confía en mí. Vas a tomar el poder y tener éxito. Napoleón, hazme caso, hermano. Dale el golpe de estado a Barras. ¿Lo vas a hacer? Y Napoleón, ya. Y así fue como Napoleón decidió hacerle el golpe de estado a Barras. Y este golpe de estado se le conoce como el 18 de Brumario de 1799. Y con este golpe de estado se acaba el directorio y se inicia el gobierno de Napoleón, que será conocido como el consulado. ¿Ya? Entonces, con el consulado, estamos ya en el año 1799. Muchos historiadores consideran de que cuando Napoleón llega al poder, la Revolución Francesa formalmente ya había terminado, porque con la llegada al poder de Napoleón se termina la novela de la Revolución Francesa y empieza otra historia de Francia, que es totalmente de otro sabor. Entonces vamos a ver el consulado de Napoleón. Vamos a cambiar la PPT y ahora te presento a Napoleón y lo veremos como cónsul. Ya, entonces, resumiendo un poco lo que estábamos viendo en el directorio, dijimos que en el directorio se va a producir la coalición de Austria e Inglaterra. ¿Napoleón derrotó a Austria? Sí, en Italia. ¿Napoleón pudo con Inglaterra? No. Inglaterra derrotó a Napoleón en Abukir. Ya. Entonces, Napoleón le hace el golpe a Barras y se proclama cónsul. Ya. Como cónsul, a ver, como cónsul, Napoleón va a estabilizar a Francia. El consulado estaba compuesto por tres cónsules. Napoleón era el cónsul más importante. Eh, Reconstruyó Francia, le dio carreteras, le dio gratuidad, colegios, construyó colegios estatales que le llamó liceos, ¿no? Incluso a los mejores alumnos, Napoleón los premió con la Legión de Honor, que era una orden francesa, una orden aristocrática. Era entonces un premio para los grandes científicos o los estudiantes que tienen vocación por la ciencia. Napoleón se reconcilió con la iglesia. ¿Por qué se reconcilia? Porque recuerda que la revolución se había peleado con la iglesia, ¿no? Le habían expropiado sus bienes a la iglesia, todo eso. Napoleón le regresa sus bienes a la iglesia. Napoleón no quiere más peleas con la iglesia y se firma el concordato con el Papa. Napoleón creó el Banco de Francia, ¿no? Entonces se está estabilizando a su país, pero su mayor aporte ha sido el Código Civil. El Código Civil es el máximo aporte que ha dado Napoleón en el consulado y en la historia de la humanidad del derecho, ¿no? Por muchos de los abogados hoy día usan el Código Civil y claro, también el Código Penal para consagrar las libertades de los ciudadanos. Entonces, el Código Civil, ¿por qué es importante para Napoleón? También conocido como Código Napoleónico, por si acaso. Es importante este Código Civil porque ahí está escrito todas las ideas liberales de la Revolución Francesa. Entonces, lo que ahí se ha puesto es, se ha consagrado, se ha consolidado, se confirma las ideas liberales, donde dice que todos somos libres ante la ley, todos tenemos derecho a la propiedad privada, el derecho a abrazar la religión que querramos, que se va a abolir la nobleza, el matrimonio civil, también, bueno, más que eso, ¿no? Libertades. Es un código importante. eh, Y bueno, como broche de oro, derrota a dos países nuevamente. ¿Qué pasó? Segunda coalición. Otra vez Austria. Napoleón ya está aburrido de ganarle a Austria. Le vuelve a ganar en la batalla de Marengo.
Luego viene Inglaterra. Bueno, Inglaterra sí era un dolor de cabeza para Napoleón. No le pudo ganar Inglaterra, pero tampoco fue derrotado contra Inglaterra en esta batalla. Más bien se firmó la paz de Amiens, que fue más bien una tregua. Entonces, en realidad no hubo batalla, fue una tregua que Napoleón negoció con Inglaterra. Pero para Napoleón fue una victoria, ¿no? O sea, llegar a una tregua con Inglaterra es para mí una victoria. Napoleón estaba inflado en su ego, entonces decidió convertirse en emperador. En 1804 se convierte en emperador. El Papa Pío VII se le acercó para ponerle la corona, pero Napoleón no se dejó que lo coronen emperador, agarró la corona, se la arrancó de las manos al Papa y se la coronó él solito. ¿Y por qué Napoleón no quiso que el Papa lo corone? Lo que pasa es que él quería demostrar que vale más que la Iglesia Católica, porque si Napoleón hubiese permitido que el Papa lo corone, ¿qué hubiese pasado? Napoleón le estaría demostrando o le estaría dando más poder ¿a quién? A la Iglesia Católica, ¿no? Entonces Napoleón estaría subordinado a la Iglesia y Napoleón no quiere eso, porque si no volveríamos a los tiempos de la Edad Media. Recuerdas que el Papa, por ejemplo, coronó a Carlomagno. Entonces, en la Edad Media la Iglesia valía más, pero en la Edad Moderna y ahora más en la contemporánea, el rey, y en este caso Napoleón, que es emperador, recupera su poder. Entonces él se corona solo. Ahora, Napoleón como emperador, ¿qué objetivos tenía en mente? Napoleón como emperador lo que busca es expandir las ideas de la Revolución Francesa por el mundo entero. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de consagrar los ideales de libertad por el mundo entero. El problema es que para lograr ello tiene que hacerle la guerra a otros países. Entonces es como decir, te traigo la libertad, pero te hago la guerra. Entonces esa sería ese sería el objetivo que tiene Napoleón, difundir los principios liberales de la Revolución Francesa por todo el mundo. Eso busca, pero haciéndole la guerra a los países. O sea, es muy contradictorio. Te traigo la libertad, por eso te quito tu libertad invadiéndote, ¿no? Odio el antiguo régimen, odio el absolutismo, por eso me proclamo emperador. O sea, súper contradictorio lo que está haciendo. Por eso es que ya no se puede hablar acá de una pura revolución francesa, sino es la ambición personal de un hombre que bajo las ideas de que va a difundir la libertad, en realidad quiere todo el poder. Entonces, el mundo le va a declarar la guerra a Napoleón, van a haber hasta 7 coaliciones lideradas por Inglaterra, y al final, bueno, Napoleón ganó muchas coaliciones, pero luego fue derrotado en la última batalla, ¿no? La de Waterloo. Entonces, volviendo, ¿no? Napoleón, ya como emperador, lo que busca es formar un imperio y expandir las ideas liberales de la Revolución Francesa por el mundo, y a cada país al que somete le deja a su hermano o a un pariente suyo en el trono. El caso más conocido fue en España, cuando Napoleón invade España. ¿A quién dejó como rey de España? A un pariente suyo, a un hermano suyo. ¿Te acuerdas cómo le decían? ¿No? José Bonaparte, más conocido como el Pepe Botella, claro. Entonces, eso también lo hacía en otros países. Entonces, dentro de sus objetivos ideológicos, Napoleón, como dije, es expandir las ideas de la Revolución Francesa, las ideas de igualdad, libertad, etcétera, pero invadiendo los países. Napoleón suprime el antiguo régimen, pero instaura en su reemplazo un sistema imperial basado en el Código Civil napoleónico. Bueno, entonces ahí ya surge la tercera coalición. Con la tercera coalición, Inglaterra le va a hacer la guerra a Napoleón y va a ganar Inglaterra en Trafalgar. Napoleón es derrotado. Inglaterra fue el mejor país. Napoleón nunca le pudo ganar a Inglaterra. Su némesis fue. Entonces, en Trafalgar, Napoleón va a perder, pero como él perdía, se vengaba con otros países. Así que se vengó en la batalla de Austerlitz, la que se llamará su batalla modelo, en la que derrotó al mismo tiempo a los austriacos y a los rusos. Una de las más grandes victorias de Napoleón. Tan inflado estaba en su orgullo Napoleón que luego le hace la guerra a Alemania. Bueno, Alemania se llamaba el CIR,
Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, señores alemanes del CIR, soy Napoleón Bonaparte y vengo a imponerte los ideales de liberté, igualdad y fraternidad. Desde ahora todos mañana hablarán francés. Y los alemanes, ¿qué cosa? ¿Que vamos a someternos a tus principios liberales y encima hablar francés? Fuera de acá, somos alemanes, viva Alemania. Napoleón, no vas a aceptar los ideales liberales que te traigo. Te fregaste, Alemania, te invado. Y le gana la guerra y el CIR quedó desintegrado en una confederación que Napoleón le llamó la Confederación del Rin. Adiós, Sacro Imperio Romano Germánico, por culpa de Napoleón eres la Confederación del Rin. Ese Napoleón está en todas. Se forma la cuarta coalición. Como ya sabes, Napoleón necesita derrotar a Inglaterra porque siente que para sentirse feliz tiene que derrotar a Inglaterra. No puede. Entonces decreta el bloqueo comercial, prohibiendo a todos los países del mundo que le lleven comercio a Inglaterra. País que le lleve comercio a Inglaterra, se la va a ver con Napoleón Bonaparte. Ningún país le llevaba comercio a Inglaterra, todos obedientes ante Napoleón, pero un país desobedeció. ¿Qué país? Inglaterra. Entonces, perdón, ¿qué país desobedeció? Portugal, Portugal, que le llevó comercio a Inglaterra. Entonces Napoleón llega a Portugal, destroza Portugal, pero para eso pasó por España, y después que a Portugal la destrozó, de pasadita se quedó con España. Y ahí es donde impone a Pepe Botella, que fue la razón por la cual España empezó a luchar por su libertad y surgen las ideas liberales, la Corte de Cádiz, y eso influyó en la independencia de América, ¿no? Bien, se forma la quinta coalición. 7 coaliciones fueron en total, ¿ah? En la quinta coalición, otra vez Austria. Su qué cargoso, dijo Napoleón, otra vez Austria. La reventó a Austria en la batalla de Wagram. Entonces, el rey de Austria, Francisco, encontró una solución para ya no ser más enemigo de Napoleón. Le regaló a su hija, María Luisa, ¿no? Una muchachita de 19 años, ojos azules, rubia, media pelirroja, ¿no? Cintura de avispa, de una enorme diplomacia, ¿no? Entonces, Napoleón, que estaba casado con Josefina, se divorció de ella y se casó con María Luisa de Austria, que le dio un hijo, un Napoleoncito, que bueno, de niño muere, el hijo de Napoleón muere de los primeros años, y bueno, no pudo haber el heredero entonces. Iba a ser Napoleón segundo, iba a ser. Se forma la sexta coalición, ya, en la sexta coalición, Napoleón dijo: ahora nos toca Rusia. Ya nos vamos a Rusia. Ese fue el peor error que cometió Napoleón. Se fue a atacar a Rusia en invierno, 30 grados bajo cero. De 600.000 franceses, solo sobrevivieron al invierno 15.000. Y lo peor es que los rusos usaron la táctica de la tierra arrasada. ¿Cómo es eso? Los rusos fingen que están huyendo, pero mientras huyen, incendian sus bosques, envenenan sus ríos. Cuando las tropas de Napoleón pasan por esos bosques, no hay cómo comer. Toman esos manantiales envenenados, mueren. Y así fue como los mismos rusos iban destruyendo su propio país mientras escapaban para que los franceses no puedan abastecerse. Llegaron a Moscú finalmente y la ciudad estaba quemada. Los mismos rusos quemaron su propia ciudad para que Napoleón no lo pueda tomar. Napoleón dijo: media vuelta, nos regresamos a Francia, muchachos. El retorno fue espantoso. La gente prefería que los maten antes de ser congelados, ¿no? Tenían que esperar que su compañero se muera para que con el cuchillo les abriera y poderse embarrar sus entrañas que todavía estaban palpitando, que algo de calorcito todavía daba esa sangre. Así de horrible fue esta estrategia, el retiro. Napoleón regresó derrotado y como estaba débil su ejército, fue derrotado en la batalla de Leipzig, capturado. Arrestado Napoleón. Ya fuiste, Napoleón. Lo llevaron a la isla de Elba y ahí estaba custodiado por los ingleses. Entonces, Austria convoca el Congreso de Viena y en el Congreso de Viena, Austria y los demás países absolutistas acordaron que el absolutismo va a volver muy pronto y el mapa de Europa va a ser modificado. ¿Por qué? Porque Francia había crecido demasiado gracias a las conquistas de Napoleón. El Congreso de Viena quiere restaurar el mapa y hacer que Francia vuelva a sus fronteras iniciales. Profesor, y mientras Napoleón ya estaba preso, ¿quién gobernaba en Francia ahora? El Luis XVIII. Luis XVIII era el pariente de Luis XVI. Luis XVIII. Pero Napoleón escapó de la isla de Elba.
No me preguntes cómo escapó, escapó simplemente y regresó a Francia. Regresó a Francia. Luis XVIII lo ve. ¿Qué? Napoleón, has vuelto. Ejército, preparen, apunten, fuego. Ningún soldado quería dispararle a Napoleón Bonaparte. Napoleón los miró a sus soldados. ¿Qué pasa, soldados? ¿Por qué no disparan? Se mueren de miedo ante mí, ¿verdad? ¿Y tú, Luis XVIII? ¿Qué le pasa a tu ejército? Ni caso te hace. Saben muy bien, soldados franceses, que yo los he llevado a tantas glorias y victorias. Saben muy bien que si destrozan este pecho, destrozan el corazón de Francia. A ver, ¿qué me están apuntando? Disparen aquí. Yo soy Napoleón. Yo soy Francia. Disparen, cobardes. Y ningún soldado se atrevió a disparar a Napoleón. No, Napoleón, ¿cómo piensas de eso de nosotros? Estamos contigo. Se unen a Napoleón, media vuelta dan y lo apuntan a Luis XVIII. ¿Qué hizo Luis XVIII? Una estrategia genial. Escapó. Y así fue como Napoleón volvió a gobernar Francia. Ese fue el gobierno de los 100 días. El gobierno de los 100 días. ¿Y por qué tan poquito, profe? 100 días. Porque se formó la séptima coalición. Y con la séptima coalición, todos estos países se enfrentaron a Napoleón. 2 millones de soldados de todos los países de la séptima coalición versus uno, Napoleón Bonaparte. Así fue derrotado Napoleón en Waterloo. Waterloo. La batalla empezó a las 11 de la mañana y terminó a las 11 de la noche. Ese día Napoleón peleó contra el mundo. ¿Ah? Así fue como lo capturaron, lo llevaron a la isla de Santa Elena, África, y ahí los ingleses lo envenenaron con arsénico para que agonice con cáncer el estómago. En el desayuno le daban este químico y muere en el año 1821, cuando fue capturado en 1815. 6 años de agonía para que así Inglaterra se vengara de Napoleón. Con la muerte de Napoleón, su proyecto de hacer un imperio francés desapareció y el absolutismo retornará con la restauración. Tema que lo vamos a tocar en otra oportunidad, o sea, en la próxima clase. Porque la clase de hoy era Revolución Francesa y Napoleón. Entonces, a continuación, la práctica. La práctica que no sé dónde le he dejado. Un segundo, voy a buscar la práctica. Perdón. Ya lo encontré. Ya está. Ahí se las comparto. De las coaliciones, Jorge, bueno, como lo hemos hecho muy rápido, no te estudies nada. Para el examen de admisión, sobre Napoleón solo preguntan su proyecto político, que ya te lo expliqué. Expandir las ideas liberales violando la democracia y la libertad. Y cosas muy simples, ¿no? 7 coaliciones, sus principales países enemigos fueron Inglaterra, Rusia, y al final le ganaba a Austria cada rato, pero fue derrotado en la séptima coalición por Napoleón. Ya, entonces vamos a eso, practicarlo ahora también. Entonces podemos empezar con la pregunta número 1. A ver, ¿cómo vamos a ver acá? Entonces la 1 la C, ¿seguro? El orden cronológico, 2. Claro, está bien, es la C. Todo empieza cuando si se da lo del juego de la pelota, ¿no? Y juran no separarse y ya, bueno. Pregunta 2, ¿qué marcaron? ¿Qué pasó durante el consulado? ¿Por qué es importante el consulado? ¿Cuál es el máximo aporte del consulado? Dijimos el Código Civil. ¿Y por qué el Código Civil es importante? Y acá lo dice, porque consolida las ideas liberales. Ya, 3. La expedición de Bonaparte a Egipto tuvo como finalidad
¿Por qué justo en Egipto? ¿Qué le iban a hacer a... porque le iban a cortar las comunicaciones a los ingleses que se dirigía a su colonia de la India, ¿verdad? Ya, cuatro. Sobre Napoleón, decreto de Berlín, sí, con el decreto de Berlín bloqueó el comercio de Inglaterra, pero Portugal desobedeció. Triunfó en Austerlitz, sí, aunque fue derrotado en Trafalgar. Pues fueron batallas en las que él participa. Invadió España, sí, concordato con el Papa, pero eso fue como cónsul. Código napoleónico, código civil, eso fue como cónsul, solo uno, dos y tres. A ver, lo que vemos en esta imagen es, a ver, esto es cuando Napoleón intentó escaparse de Francia con su esposa y fueron detenidos en la localidad de Varennes. Esa sería solo la 2, el intento de fuga de Varennes. Ya. Pregunta 6. Cómo se llama el grupo político que representa a la alta burguesía y les gusta hacer la revolución respetando la ley, las libertades? Son los girondinos, ¿verdad? Los moderados. Ya en la C. A ver, vamos a bajar acá. El historiador Hobsbawm, a ver, lean, hablando de los girondinos, las reformas moderadas de la clase media, movilizar a las masas contra la tenaz resistencia y la contrarrevolución. Veremos a las masas empujando más allá de las intenciones de los moderados por su propia revolución social y a los moderados escindiendo. Esta es la palabra clave. Los moderados, o sea, los girondinos se van a escindir, se va a separar una ramita en un grupo más conservador, o sea, más radical, se va a volver jacobinos. Hacen causa común con los reaccionarios y una ala izquierda decidida a perseguir adelante sus ideas iniciales. Acá lo que estoy entendiendo es que está hablándote de que el ala izquierda hace referencia a los jacobinos que estaban en la convención. Es solo la 3, ¿ok? Solo la 3. Ya, lo que vemos aquí es la letra de la Marsellesa. Marchemos, hijos de la patria, ha llegado el día de la gloria. Ya, eso. Hace referencia a Hace referencia a la llegada de la invasión austriaca, claro, porque cuando se da la batalla de Valmy contra Austria y Prusia, se canta esa marsellesa. Y también sería durante la Asamblea Legislativa, se da la batalla de Valmy, claro, porque habían grupos políticos, entonces sería uno y 3. Ya, pregunta 9. Creo que está repetida en el consulado. No, no, no. Bueno, el consulado es importante porque se estableció los derechos de propiedad, libertad, ¿no? Ya, 10. ¿A qué partido político pertenecía los que le hicieron el golpe a Robespierre? Eran los de la llanura, profe. Pero ¿quiénes prepararon todo? Los girondinos lo prepararon para que los de la llanura o pantano apliquen. Ya, en la 11 acá vemos la imagen de cuando Napoleón está en el frío, el invierno ruso, y pucha, la sufrió ahí Napo. Bueno, acá no baja la imagen. Entonces, acá lo que estamos viendo es, el Imperio Napoleónico fue un estado imperial creado por el militar Napoleón. En el 4 se hizo coronar emperador, a su coronación llevó a la guerra varios estados, en esto es Gran Bretaña, Rusia, a estas guerras se les denomina guerras napoleónicas o guerra de coalición, se le conoce también como Imperio Napoleón Bonaparte, primer imperio francés y desarrollo de la derrota militar en la batalla de Waterloo. Bonaparte deseaba que Francia se convirtiera en la primera potencia europea de todas en las 10 del Imperio Napoleónico alcanzó su máximo nivel de confrontar todo el continente. Solo Inglaterra, Suecia y Rusia resistían sus intentos hegemónicos. Analizando la imagen, podríamos establecer que posterior a este evento, posterior a la derrota ante el invierno, viene la derrota definitiva, ¿no? A ver, voy a bajar acá.
La derrota definitiva se da en Waterloo. Acá solo sería la C. Ya. Ahora sí. Lo que vemos en esta imagen es a Napoleón en una isla. ¿A qué se refiere? A ver. Sería su primer exilio, ¿no? En la isla de Elba. Ajá. Porque el segundo fue en Santa Elena, donde lo envenenaron ya. 13. ¿Cuáles son correctas? Sobre las causas de la Revolución Francesa. Una causa. Por la crisis económica, sí. Por el tema de los impuestos, sí. Por las ideas de la Ilustración, sí. Por el problema del clima, que no había cosechas, también. Porque ayudó económicamente la independencia de Estados Unidos, también. Porque todo el mundo se tiraba la plata en la corte de Versalles, todas son causas hoy. Ya, 14. Ordena cronológicamente. ¿Y cuál sería primero? Primero sería el rey convocó los estados generales. Y de ahí que sigue. Luego se da la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Ya, y de ahí que sigue. Luego Robespierre impone el terror. Claro, porque de ahí ya todo lo que sigue es todo sobre Napoleón nomás. Entonces sería la D. La D sería el orden. 15. ¿Quién fue el ministro de Luis que le recomendaba, no, no vayas a reventar a cañonazos al tu pueblo? Y al final le contó todo. Fue Necker, ¿no? Necker también fue el que le pidió al rey que convoque los estados generales. 16. ¿Cuál fue la consecuencia política más importante de la... A ver, durante la Asamblea Legislativa asaltaron las Tullerías, se produjo la batalla de Valmy, claro, y Francia gana, ya. Ahora, después que Francia gana, la pregunta es, ¿cuál fue la consecuencia de que Francia le gane en Valmy? La consecuencia es que al rey le echaron la culpa de esta batalla por las cartas y entonces decidieron que ya no gobierne más Francia y se estableció la república y cae la monarquía. Entonces la consecuencia fue la posterior caída de la monarquía y la destitución de Luis XVI. Entonces se implanta la república. Ojo, pero si tú dices la E, antes de la E ocurrió la B. O sea, no vas a establecer la república y después vas a destituir al rey. Primero destituyes al rey y luego ya convocas la república. Y ya convocada la república, mataste al rey, ¿no? Los girondinos son los que le cortan la cabeza al rey ya cuando estaba la república. Está bien, entonces la B. 17. em, con la ejecución del rey, los planes girondinos aprobados en la asamblea, se decretó que se prometía socorrer a todos aquellos pueblos. Ya, la convención declara las fronteras naturales mediante las cuales Francia debía recuperar sus verdaderos límites señalados por la naturaleza. Esto guarda relación con... Bueno, si está hablándote de la convención, ¿te está hablando de monarquía o etapa republicana? Te está hablando de la etapa republicana. Y en la etapa republicana se da la primera coalición. Y en la etapa republicana se da la primera gran guerra mundial. Las tres jornadas gloriosas, eso fue en 1830, mucho después, se establece la Primera República, ya nada más esto, 1 y 4 la A. 18. Eh, sobre la Revolución Francesa, ¿cuáles fueron eventos de la Revolución Francesa? Papayita, patía, 18. En la Revolución Francesa, profesor, gobernó Luis XIV, el Rey Sol. Falso, fue Luis XVI. En la Revolución Francesa muere Robespierre, profesor. Pues sí, ¿no?
Sí, pero no muere en la Asamblea Constituyente, muere durante la etapa de la Convención. Ah, en la Asamblea se dio, en la Revolución se dio los derechos humanos y el golpe de Napoleón que toma el poder. Ya, entonces 3 y 4 solo la E. Ujú. Ya, aquí vemos una caricatura. Esto es, mira, la bandera española. Ah, acá vemos cuando el rey de España, Fernando VII, ha sido secuestrado y Napoleón pone a su hermano Pepe Botella. Entonces, acá la pregunta es, ¿cuál fue la reacción inmediata del pueblo español a dicho evento? A ver, recuerda, ¿cómo respondió España cuando se enteraron que Pepe Botella era su rey? Creando una junta de gobierno española que luego creó la Constitución de Cádiz y el Congreso de Cádiz, pero antes del Congreso y la Constitución fue la formación de la Junta de Gobierno. Ok, ¿y 20? Cuando Napoleón invade Europa, hubieron estados satélites bajo la influencia de Francia. Ya, todos estos gobiernos presentaban características principales. A ver, cuando Napoleón invade estos países, ¿qué les impone? ¿Ideas liberales o ideas conservadoras absolutistas? ¿Qué le impone Napoleón? Claro, aparte que le impone sus familiares, ¿no? Pero acá te está diciendo, este, estos gobiernos, o sea, ¿qué tipo de gobierno presenta como característica principal? Erradicar totalmente a la nobleza de sus territorios. No, no erradicas totalmente la nobleza. Imponer, estar gobernados por los familiares de Bonaparte. Esto puede ser Pepe Botella, pero además presentar un régimen político de tipo liberal. Ya, entre la C y la E, ¿cuál pesa más? Acuérdate que Napoleón, incluso cuando invade España, les impone a España una constitución liberal, perdón, una constitución liberal francesa que se llamó la Constitución de Bayona, que fue justamente la base para que la Constitución de Cádiz se vuelva liberal también. A los demás países les impone constituciones liberales, pero con aires de emperador napoleónico. Esa sería más que todo la E, la característica política más importante. Y esa sería la última pregunta de la práctica. Bien, chicos, si no hay alguna pregunta sobre la clase de hoy, estamos dando por concluida la sesión, sin antes invitarlos que en la siguiente clase trataremos de lo que ocurrió post-Napoleón. Congreso de Viena, la Santa Alianza, las revoluciones liberales y las ideologías que empiezan a surgir en el siglo XIX. Eso tocaremos ya en la semana número 11. Entonces, si no hay alguna duda, ¿qué eran los que eran los sans-culottes? Jorge, los sans-culottes eran los obreros. A los campesinos les dicen campesinos normales, pero a los obreros le llaman sans-culottes porque no tienen calzones. Porque el sans-culotte quiere decir sin calzones. ¿Y cómo sabe usted que no tienen calzones los obreros? Ah, porque usan el pantalón que yo también tengo ahorita. Tú también tienes un pantalón largo. Entonces, los aristócratas, en cambio, se visten con panties y se le ve claramente su calzón pegadito, ¿no? Calzones aristocráticos, pues, ¿no? ¿Han visto en las figuritas cómo se vestía la nobleza? Con sus panties, sus tacos y sus calzones ahí con medios bolsudos. Pero como eres pobre, te pones un pantalón largo y no se te ve el calzón. Por eso al obrero le decían los sans-culottes o sin calzones, ¿ok? Eso es un nombre que se aplicó en ese entonces. Muy bien, entonces sería ¿alguna otra pregunta? Ninguna. Entonces nos vemos la próxima clase, ya que son las 8 a descansar. Hasta la próxima, chicos, cuídense mucho y ya hablamos en la siguiente sesión. Chao a todos, nos vemos.